Dalco, un halcón majestuoso y de fuerza implacable, está a punto de recibir un golpe de realidad, teniendo como consecuencia el dejar de hacer lo que más disfrutaba en la vida, ocasionado por no aceptar lo que era inevitable. Y como dice el siguiente versículo: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Isaías 46, 4. Este versículo del profeta Isaías nos ofrece una promesa reconfortante. Dios nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, incluso en la vejez. Nos asegura que su amor y cuidado no disminuyen con el paso de los años, sino que permanecen constantes. En las alturas, donde el viento acaricia las nubes y el sol baña las montañas, vivía Dalco, un halcón de plumaje oscuro y mirada penetrante. Era el rey indiscutible de los cielos, un cazador nato cuyas alas surcaban los aires con una agilidad y precisión asombrosas. Su nombre era sinónimo de valentía y destreza, y su fama se extendía por todo el reino alado. Desde joven, Dalco había demostrado un talento innato para la caza. Con una confianza inquebrantable, se lanzaba en picada hacia sus presas, sus garras cerniéndose como rayos sobre sus víctimas indefensas. Ningún pájaro era lo suficientemente rápido ni ningún animal lo suficientemente ágil para escapar de su acecho. Era el David de su tiempo, un joven valiente que, con su honda, derribaba gigantes en el campo de batalla aéreo. Su arrogancia era tan grande como su habilidad. Creía que podía conquistar cualquier desafío, que el cielo era su reino y que él era su rey. Su corazón, lleno de orgullo, lo cegaba ante cualquier posible peligro. Con cada presa capturada, su ego se hinchaba más y más, hasta el punto de creerse invencible. «Soy el mejor», exclamaba con júbilo mientras se elevaba por encima de las nubes, su voz resonando como un trueno en el cielo. «Nadie puede igualarme, soy el rey del cielo». Sin embargo, Dalco desconocía una verdad fundamental: incluso los reyes más poderosos están sujetos a las leyes de la naturaleza. La vida, como un río caudaloso, fluye constantemente, llevando consigo cambios que nadie puede detener. Y aunque Dalco se aferraba a su juventud con todas sus fuerzas, el tiempo, implacable, seguía su curso. Al igual que David, que aunque era un hombre fuerte y valiente, reconocía su dependencia de Dios, nosotros también debemos buscar en él nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Solo así podremos encontrar la verdadera paz y la felicidad duraderas. Un día, mientras surcaba los cielos en busca de su presa, Dalco sintió una extraña pesadez en sus alas. Era como si una sombra se hubiera posado sobre su espíritu, opacando su energía y entorpeciendo sus movimientos. Por primera vez en su vida, se sintió cansado, agotado. Su corazón, que antes latía con la fuerza de un trueno, ahora parecía un débil susurro. Intrigado por esta sensación tan inusual, Dalco se posó en una rama alta para descansar. Mientras contemplaba el vasto horizonte, sus ojos se posaron en una figura que lo dejó atónito. Era un joven halcón, de plumaje brillante y mirada audaz, que se deslizaba por el aire con una facilidad y una gracia que Dalco jamás había visto. Con cada movimiento ágil y preciso, el joven cazador demostraba una habilidad innata que eclipsaba incluso la suya. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Dalco. ¿Cómo era posible? ¿Acaso alguien podía superarlo? La idea de ser desplazado de su trono era insoportable. El miedo, una emoción desconocida hasta entonces, comenzó a anidar en su corazón. Negándose a aceptar la realidad, Dalco se dijo a sí mismo que era solo una cuestión de tiempo antes de recuperar su antigua forma. Con renovado vigor, se lanzó nuevamente al aire, decidido a demostrar que aún era el mejor. Sin embargo, por más que lo intentara, Dalco no podía negar lo evidente. Su cuerpo, otrora ágil y resistente, comenzaba a mostrar los signos del desgaste. Sus alas, antes tan poderosas, se sentían débiles y pesadas. Y su vista, que siempre había sido tan aguda, ahora se nublaba. A medida que pasaba el tiempo, el miedo se convirtió en una obsesión. Dalco se obsesionó con la idea de la vejez y con la posibilidad de ser reemplazado. Se negaba a aceptar que su tiempo como rey había llegado a su fin. Obsesionado por recuperar su antigua gloria, Dalco se entregó a un entrenamiento extenuante. Pasaba horas volando en círculos, tratando de fortalecer sus alas y agudizar su vista.
Se sometía a dietas rigurosas y se obligaba a realizar ejercicios cada vez más desafiantes. Sin embargo, por más que se esforzara, los resultados no se hacían esperar. Con cada intento fallido, la frustración de Dalco aumentaba. Se sentía como un prisionero de su propio cuerpo, atrapado en una espiral descendente. La vejez, ese enemigo invisible, parecía burlarse de él. Cuanto más luchaba contra ella, más fuerte se hacía su agarre. «No me vencerás», gritaba al cielo, su voz cargada de rabia y desesperación. «Soy el rey del cielo y nadie me quitará mi trono». Pero el tiempo, ese implacable enemigo, seguía avanzando. Y con cada día que pasaba, Dalco se sentía más débil y más vulnerable. Comenzó a tener pesadillas en las que era superado por jóvenes cazadores, sus plumas se caían y sus alas se quebraban. La lucha de Dalco contra el envejecimiento es un reflejo de la lucha humana contra la mortalidad. Todos anhelamos la juventud eterna, la belleza imperecedera y la fuerza invencible. Sin embargo, la realidad es que somos seres finitos, sujetos a las leyes de la naturaleza. Por más que nos resistamos, el tiempo sigue su curso inexorable. Sin embargo, la fe en Dios nos ofrece una perspectiva diferente. Al reconocer nuestra dependencia de Él, podemos aceptar nuestras limitaciones con humildad y encontrar paz en su amor. La verdadera felicidad no se encuentra en la juventud eterna, sino en una relación profunda con Dios. Al igual que Dalco, a menudo nos encontramos luchando contra corrientes que no podemos controlar. La enfermedad, la pérdida de un ser querido, el envejecimiento, son todos desafíos que pueden hacernos sentir débiles y vulnerables. Sin embargo, en medio de estas pruebas, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. Él es nuestro refugio en la tormenta, nuestra fortaleza en la debilidad. En un intento desesperado por recuperar su antigua gloria, Dalco se lanzó en una persecución contra una presa particularmente rápida. Con el corazón palpitante y los ojos fijos en su objetivo, se precipitó en picado. Pero en ese instante, una ráfaga de viento lo sorprendió, desestabilizándolo por un momento crucial. Al tratar de recuperar el equilibrio, su ala rozó una rama afilada, desgarrándose de raíz. Con un grito desgarrador, Dalco se precipitó hacia el suelo. El mundo dio un vuelco ante sus ojos mientras caía en picado, sintiendo como la vida se le escapaba poco a poco. Al estrellarse contra el suelo, sintió un dolor agudo que lo paralizó. Su ala izquierda colgaba inerte, un recordatorio cruel de su caída. Acurrucado en el suelo, Dalco se dio cuenta de la futilidad de su lucha. La gloria, el poder, la juventud, todo se había desvanecido en un instante. Se sentía pequeño, frágil y completamente solo. Por primera vez en su vida, experimentó el verdadero significado de la palabra vulnerabilidad. La caída de Dalco fue un duro golpe a su orgullo. Se había creído invencible, pero la realidad lo había puesto en su lugar. Su accidente fue un recordatorio de que todos somos mortales, que todos estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. La gloria terrenal es pasajera, y la vida, tan frágil como una hoja al viento. La Biblia nos dice que todo lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4:18. La caída de Dalco también nos recuerda la importancia de la humildad. Al reconocer nuestras propias limitaciones y nuestra dependencia de Dios, podemos desarrollar una relación más profunda con Él y con los demás. La humildad nos permite aprender de nuestros errores y crecer en sabiduría. Aquí haré una pequeña pausa. La alegoría del halcón Dalco nos sumerge en un viaje introspectivo sobre la condición humana. A través de la metáfora del vuelo, la caza y la vejez, el autor explora temas universales que nos invitan a la reflexión. Dalco, en su inicio, encarna el arquetipo del héroe trágico, arrogante, confiado en sí mismo hasta el punto de la soberbia. Su nombre es sinónimo de valentía y destreza, pero también de un orgullo que lo ciega ante sus propias limitaciones. La Biblia nos advierte contra este exceso de confianza en Proverbios 16:18, donde se nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Desde una perspectiva psicológica, Dalco presenta rasgos narcisistas, buscando constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. Con el paso del tiempo, la sombra de la vejez comienza a oscurecer su horizonte. El joven halcón, símbolo de la renovación y la vitalidad,
representa un desafío a su identidad. Este enfrentamiento con la mortalidad es una experiencia universal que despierta miedos profundos y ansiedades existenciales. La Biblia, en el libro de Eclesiastés, nos recuerda que todos tenemos un tiempo señalado para morir, Eclesiastés 3:2. Sin embargo, la fe cristiana ofrece una esperanza más allá de la muerte física. La lucha de Dalco por aferrarse a su juventud es un reflejo de la condición humana. Todos anhelamos la eterna juventud, la belleza imperecedera y la fuerza invencible. Sin embargo, la realidad es que somos seres finitos, sujetos a las leyes de la naturaleza. La psicología positiva nos enseña que la aceptación es clave para la felicidad. Al aceptar el paso del tiempo y nuestras limitaciones, podemos encontrar una mayor paz interior. La caída de Dalco es un punto de inflexión en la narrativa. Representa una humillación y una pérdida de identidad, pero también una oportunidad para el crecimiento espiritual. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Santiago 4:6. La caída de Dalco nos recuerda que todos somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios para ser perdonados y restaurados. La historia de Dalco es una parábola que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Al igual que el halcón, todos buscamos la aprobación y el reconocimiento de los demás. Sin embargo, la verdadera felicidad se encuentra en una relación con Dios. La historia de Dalco nos enseña la importancia de la humildad, la aceptación y la fe en Dios. Como creyente de Dios, veo en esta historia una oportunidad para hablar sobre temas universales como el orgullo, la vejez, la muerte y la esperanza. La vida es un viaje lleno de altibajos, y es normal experimentar momentos de dolor y sufrimiento. Sin embargo, podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de Dios de estar siempre con nosotros. Esta historia puede servir como punto de partida para un estudio bíblico más profundo, explorando temas como la gracia, el perdón y la vida eterna. También puede ser utilizada para fomentar la reflexión personal y grupal sobre el significado de la vida y nuestra relación con Dios. La historia de Dalco es una herramienta poderosa para la enseñanza y la transformación espiritual. Al explorar los temas de la psicología, la teología y la espiritualidad, podemos ayudar a las personas a encontrar un mayor sentido de propósito y significado en sus vidas. Continuando con la historia. Después del accidente, Dalco se retiró a un rincón apartado del bosque. Su plumaje, antes brillante y lleno de vida, ahora estaba deslucido y desaliñado. Sus ojos, que antes irradiaban confianza y orgullo, ahora estaban llenos de tristeza y resignación. Los días se convertían en una interminable sucesión de soledad y dolor. Dalco ya no era el rey del cielo, sino un simple pájaro herido, incapaz de volar. La pérdida de su ala lo había despojado de su identidad, de su propósito. ¿Quién era él ahora, si no era el mejor cazador? La depresión se apoderó de Dalco. Se sentía inútil, un estorbo para los demás. Los recuerdos de su pasado glorioso lo atormentaban, recordándole lo lejos que había caído. A menudo se preguntaba si valía la pena seguir viviendo. La experiencia de Dalco refleja la experiencia humana ante la pérdida y la enfermedad. Cuando enfrentamos grandes desafíos, como una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido o un cambio drástico en nuestras vidas, es común sentirnos abrumados por la tristeza, la soledad y la desesperanza. Podemos perder nuestra identidad, nuestro sentido de propósito y cuestionar el significado de nuestra existencia. La Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito, Salmo 34 horas y 18 minutos. Cuando nos sentimos abrumados por la tristeza y la desesperanza, podemos acudir a Él en busca de consuelo y fortaleza. Es importante recordar que nuestra identidad no se define por nuestros logros o nuestras posesiones. Nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos encontrar un nuevo propósito y una nueva esperanza. Un día, mientras yacía en su nido, débil y desanimado, Dalco escuchó un sonido familiar. Era el ulular de un búho, pero no era el aullido fuerte y seguro que él había conocido alguna vez. Era un sonido suave, casi melancólico, que resonaba en el bosque como una antigua canción de cuna. Con un esfuerzo sobrehumano, Dalco levantó la cabeza y miró hacia arriba. Posado en una rama alta, había un búho anciano, de plumaje blanco y ojos penetrantes.
Sus plumas estaban desgastadas por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral. «Amigo», dijo el búho con voz suave, «veo que estás pasando por un momento difícil». Dalco asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «La vida es un ciclo», continuó el búho. «Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Es la ley de la naturaleza. Pero la vejez no es el final, sino una nueva etapa. Es un tiempo para reflexionar, para compartir nuestra sabiduría y para disfrutar de los frutos de nuestra vida». El búho le habló a Dalco sobre la importancia de aceptar el paso del tiempo y de encontrar un nuevo propósito en la vida. Le recordó que incluso los grandes líderes bíblicos, como Moisés y Job, habían enfrentado momentos de gran dificultad y habían encontrado consuelo en Dios. «La vejez es como un buen vino», dijo el búho. «Con el tiempo, se vuelve más sabrosa y más apreciada. Tus experiencias te han enseñado mucho. Ahora es el momento de compartir esa sabiduría con los demás». Las palabras del búho resonaron profundamente en el corazón de Dalco. Comenzó a darse cuenta de que la vejez no era una maldición, sino una oportunidad para crecer y aprender. El búho anciano nos recuerda que la sabiduría no viene con la juventud, sino con la experiencia. Los ancianos son como libros vivientes, llenos de historias y lecciones que pueden enriquecer nuestras vidas. Al igual que los personajes bíblicos de Moisés y Job, que a pesar de sus dificultades mantuvieron su fe en Dios, nosotros también podemos encontrar esperanza y consuelo en medio de las pruebas. La vejez puede ser una época de gran crecimiento espiritual, una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y servir a los demás. Con el paso del tiempo, Dalco comenzó a aceptar su nueva realidad. Ya no era el cazador aguerrido que surcaba los cielos con audacia, pero había encontrado una nueva forma de ser útil. El búho anciano lo había inspirado a compartir su sabiduría y experiencia con las generaciones más jóvenes. Dalco comenzó a pasar sus días en el borde del bosque, observando a los jóvenes halcones que aprendían a volar. Con paciencia y cariño, les enseñaba todo lo que sabía sobre la caza, la supervivencia y la vida en el bosque. Les hablaba de los peligros que acechaban en el cielo y de la importancia de la perseverancia y la humildad. Al principio, los jóvenes halcones se mostraban escépticos. ¿Qué podía enseñarles un viejo halcón herido? Pero poco a poco, se dieron cuenta de la sabiduría que se escondía detrás de sus palabras. Dalco les hablaba de la belleza de la naturaleza, de la importancia de proteger el medio ambiente y de la necesidad de vivir en armonía con los demás. Con cada lección, Dalco se sentía más vivo y más útil. Había encontrado un nuevo propósito en la vida: servir a los demás. Al compartir su conocimiento, estaba dejando un legado que perduraría mucho después de su muerte. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en Dios y servimos a los demás, podemos encontrar una gran satisfacción y alegría. La Biblia nos enseña que el mayor mandamiento es amar a Dios y a nuestro prójimo, Mateo 22, 37-39. Al servir a los demás, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino al mundo para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dalco también nos recuerda la importancia de la transmisión de la fe. Al compartir nuestra fe con los demás, estamos ayudando a construir un mundo mejor. Los ancianos, con su sabiduría y experiencia, tienen un papel fundamental en este proceso. Con el paso de los años, Dalco se convirtió en una figura legendaria entre los halcones. Su sabiduría y experiencia eran buscadas por todos aquellos que deseaban perfeccionar sus habilidades de caza. Desde su nido, en lo alto de un árbol centenario, observaba a las nuevas generaciones de halcones mientras aprendían a volar y a cazar. Con paciencia y cariño, Dalco compartía con ellos sus conocimientos sobre las corrientes de aire, los patrones de migración de las presas y las técnicas de caza más eficaces. Les enseñaba a leer las señales de la naturaleza y a adaptarse a los cambios del entorno. Pero más allá de las habilidades técnicas, Dalco también les transmitía valores importantes como la perseverancia, la humildad y el respeto por la vida. Los jóvenes halcones escuchaban con atención las palabras de su mentor. Aprendían no solo a ser mejores cazadores, sino también a ser mejores seres. Muchos de ellos recordaban las enseñanzas de Dalco durante toda su vida, transmitiéndolas a su vez a las generaciones futuras. La historia de Dalco nos muestra que la experiencia es un tesoro invaluable. Al igual que un buen vino, la sabiduría se vuelve más rica y más profunda con el paso del tiempo.
Los ancianos, con su conocimiento y sus vivencias, pueden ser una fuente de inspiración y guía para las generaciones más jóvenes. La Biblia nos llama a ser luz en el mundo y a dejar que nuestra luz brille para que los demás puedan ver las buenas obras de Dios. Mateo 5:16. Al igual que Dalco, podemos ser mentores para otros, compartiendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Al honrar a nuestros ancianos, estamos honrando nuestra propia historia y construyendo un futuro más fuerte y unido. Con el tiempo, el cuerpo de Dalco se volvió más frágil. Sus alas, aunque reparadas, ya no le permitían volar tan alto ni tan rápido como antes. Sin embargo, su espíritu seguía siendo fuerte. Seguía transmitiendo su sabiduría a las nuevas generaciones, y su corazón estaba lleno de paz. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Dalco sintió una profunda sensación de tranquilidad. Recordó todas las pruebas que había enfrentado en su vida y cómo Dios lo había sostenido en cada paso del camino. Pensó en las palabras del búho anciano y en cómo la vejez era una etapa de la vida con su propio valor. En ese momento, escuchó una voz suave y clara en su corazón: hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta que seáis blancos, yo os llevaré, yo hice, y yo haré, y yo sostendré y libraré. Isaías 46:4. Estas palabras llenaron el corazón de Dalco de una esperanza renovada. Se dio cuenta de que Dios estaba siempre con él, incluso en la vejez y en la debilidad. No importaba lo que le sucediera, Dios nunca lo abandonaría. A medida que envejecemos, es natural sentir temor ante lo desconocido. Podemos preocuparnos por nuestra salud, por nuestra soledad o por la muerte. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está con nosotros, incluso en la sombra de la muerte. Salmo 23:4. Al igual que Dalco, podemos encontrar paz y consuelo en la presencia de Dios. Podemos confiar en que Él tiene un plan para nuestras vidas y que todo lo que hacemos es para su gloria. La historia de Dalco nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Confiamos en Él en todas las circunstancias? ¿Buscamos su guía y su dirección en nuestra vida diaria? ¿Compartimos nuestra fe con los demás? Al igual que Dalco, podemos encontrar un nuevo propósito y una nueva alegría al servir a los demás y al compartir nuestra fe. Podemos ser una fuente de inspiración y esperanza para aquellos que nos rodean. La vida de Dalco nos enseña que la vejez no es el final, sino una nueva etapa. Es un tiempo para reflexionar, para compartir nuestra sabiduría y para disfrutar de la presencia de Dios. Al igual que Dalco, podemos envejecer con gracia y dignidad, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. La historia de Dalco nos ha llevado en un viaje desde las alturas del orgullo hasta las profundidades de la humildad. Hemos visto cómo un ser poderoso y admirado se enfrentó a la fragilidad de la existencia y a la inevitabilidad del envejecimiento. Al final, Dalco, como todos nosotros, se encontró frente a una verdad ineludible: la vida es un vapor que se desvanece. Santiago 4:14. La caída de Dalco nos recuerda la vanidad de la gloria terrenal. A menudo buscamos el reconocimiento, el poder y la aprobación de los demás, creyendo que estos logros nos darán una sensación de plenitud y felicidad. Sin embargo, como lo ilustra la vida del halcón, estas cosas son pasajeras y no pueden llenar el vacío que hay en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en nuestras propias capacidades, sino en nuestra relación con Dios. El salmista David, a pesar de ser un hombre poderoso y exitoso, reconoció su dependencia de Dios y escribió: En ti, oh Señor, espero, nunca seré avergonzado. Salmo 25:2. Al igual que Dalco, todos hemos experimentado momentos de fracaso y decepción. Estos momentos pueden ser dolorosos, pero también pueden ser oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. Cuando caemos, podemos levantarnos nuevamente con la ayuda de Dios. La Biblia nos dice: por lo cual, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La historia de Dalco nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿En qué aspectos nos identificamos con el halcón? ¿Estamos buscando la aprobación de los demás a costa de nuestra propia integridad? ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de buscar la guía de Dios? Al igual que Dalco, podemos encontrar un nuevo propósito en la vida al reconocer nuestra dependencia de Dios y al servir a los demás.
La Biblia nos llama a ser luz en el mundo y a dejar que nuestra luz brille para que los demás puedan ver las buenas obras de Dios. Mateo 5:16. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la historia de Dalco nos ofrece una valiosa lección. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la fe y el servicio a los demás. Al igual que el halcón herido, todos necesitamos sanar y ser transformados por el amor de Dios. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre su propia vida y a preguntarse, ¿cómo puedo aplicar las lecciones de la historia de Dalco a mi vida diaria? ¿Cómo puedo crecer en mi relación con Dios y con los demás? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.